norepinefrina que se una a ese receptor, ese neurotransmisor, y que se active a esta proteína GS. Este receptor mGlu-R es el receptor metabotrópico de glutamato y fíjense que me va a activar a la proteína GQ. Pero este receptor de dopamina D2 me va a inhibir la actividad de la proteína quinasa A porque me activa a la proteína GI. Si esta dopamina, ¿verdad? Que es el neurotransmisor, interactúa con este receptor metabotrópico D2, me va a activar a esta proteína G y esta proteína G lo que va a hacer es inhibir a la adeninato ciclasa y al final me va a inhibir la actividad de la proteína quinasa A. Si se dan cuenta, entonces cada receptor metabotrópico va a ser específico para cada neurotransmisor. Y los neurotransmisores pueden ser o que activen la respuesta celular o neuronal, o me va a inhibir la respuesta celular o neuronal en el caso de este receptor D2 de dopamina. Y existe una clasificación de receptores de dopamina, existe una clasificación de receptores de glutamato y existe una clasificación de receptores de norepinefrina, que algunas activan y otras inhiben. Y va a depender del circuito neuronal del cual estemos estudiando para relacionar estos receptores para su activación o inhibición de ciertos circuitos neuronales. Aquí estamos representando en esta diapositiva la sinapsis química entre una neurona y otra. Fíjense que aquí tenemos el botón terminal sináptico y aquí tenemos las dendritas o el cuerpo neuronal de la otra neurona. Aquí tenemos la membrana postsináptica donde se encuentran los receptores ionotrópicos, ligando dependiente. ¿De qué depende? De la concentración del neurotransmisor. Y fíjense que una vez que se unan a estos canales ligando-dependientes, hay algunas que entran solamente sodio, ¿ok? O unas entran más sodio que la salida de potasio, pero van a haber unos canales que ingresan calcio, ¿ok? O sea, que llega el neurotransmisor e ingresa calcio al líquido intracelular. Y fíjense que aquí el calcio intracelular que es ingresado a través de este canal, más adelante vamos a ver que este receptor tipo canal es un receptor mixto. Es voltaje dependiente y al mismo tiempo es ligando dependiente, ¿ok? Que es el receptor NMDA de glutamato. Eso lo vamos a ver más adelante en neurotransmisores. Entonces, este calcio intracelular, por ejemplo, se une a una proteína que se llama calmodulina. Este receptor, ¿verdad? También puede ser que active estas proteínas quinasa a través de la concentración de calcio intracelular, que al final puede ser de que active también a la proteína quinasa A, y eso hace que transforme el ATP en AMP cíclico y que al activar la proteína quinasa A genere la expresión del código genético. Esta expresión del código genético generan proteínas y estas proteínas hacen que aumente la sinapsis entre esta neurona y esta neurona. Fíjense que esta es la fase inicial, o sea que solamente existía una sola sinapsis, pero ahora gracias a la expresión génica de las proteínas hace de que exista una nueva conexión entre esta neurona y esta otra y genere una nueva sinapsis. Este proceso se llama plasticidad neuronal, que hizo que aumentara la sinapsis química entre estas neuronas y esta neurona. ¿Ok? Entonces, por esa razón es importante saber el proceso porque van a haber situaciones en el cual van a aumentar el calcio intracelular, o sea, partiendo de la liberación de estos neurotransmisores, y van a haber circunstancias en el cual van a disminuir la concentración del calcio intracelular por la disminución de la liberación de estos neurotransmisores. Y que al final, como comenzó aquí por la activación de los receptores
ionotrópicos ligando-dependientes, al final también se conecta con la activación de ciertas enzimas que lo podría estar activando los receptores metabotrópicos dependientes de la proteína G. O sea que hay una conexión o una interacción entre los receptores tipo canal ligando dependientes de los receptores metabotrópicos y que ambos son activados por neurotransmisores. Esto es un resumen de la sinapsis química entre una neurona y otra. Primero, hay una liberación del neurotransmisor que se encuentra almacenada en las vesículas sinápticas y esta vesícula sináptica se encuentra dentro del botón sináptico o el botón terminal. Entonces, una vez que se libere el neurotransmisor en la hendidura sináptica, ellas tienen que interactuar sobre su receptor postsináptico, bien sea ionotrópicos o metabotrópicos. Si son ionotrópicos, entonces hay una apertura de ese canal que generan potenciales postsinápticos, bien sea excitador en caso de la entrada de iones positivos o potenciales postsinápticos inhibidores en caso de entrada de iones negativos. También puede ser de que se activen receptores metabotrópicos asociados a la proteína G y esa proteína G a la larga genera activación de proteínas que fosforilan a otras proteínas y esas otras proteínas pueden ser canales dependientes de fosforilación que generen cambios de la conductancia y de las corrientes de los iones dentro del canal, o sea, aumenta su flujo, bien sea de líquido extracelular a líquido intracelular, ¿ok? En mayor proporción. Al final genera cambio en la conductancia, o sea, que decir, la conductancia se refiere a la corriente, ¿sí? Al flujo de iones. Y eso genera el cambio del potencial postsináptico excitador o inhibidor que genera que las células o se exciten o se inhiban y eso genera que la sumación de determinados puede ser que genere al final de que en el cono de arranque genere potenciales de acción o no. Y eso va a depender de que si llega al umbral. Si la amplitud de la onda del potencial postsináptico excitador toca el umbral, genera potenciales de acción y que recorre en todo el axón. ¿Sí? Pero si esa onda o la amplitud de la onda del potencial postsináptico excitador no llega al umbral, entonces no se va a generar el potencial de acción en el axón. Ahora, si se genera potencial postsináptico inhibidor, entonces se aleja más bien del umbral y no se genera el potencial de acción. Entonces, en resumen, primero que en las dendritas y en el soma se encuentran receptores ligando dependientes, bien sea receptores metabotrópicos o receptores ionotrópicos de canal ligando dependientes. ¿Por qué ligando dependientes? Porque depende del neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, si vamos a partir del que estamos hablando de potenciales postsinápticos excitadores, entonces esas ondas del potencial postsináptico excitador tienen que llegar al cono axónico. Si la señal es suficiente para que la amplitud de la onda del potencial postsináptico excitador llega al umbral, entonces aquí va a haber apertura de canales de sodio voltaje dependiente, ¿sí? Que va a generar el potencial de acción. Y ese potencial de acción va a depender de la amplitud de la onda del potencial postsináptico excitador para generar los números de potenciales de acción que va a viajar a través del axón. Puede ser que viaje a través del axón de manera lenta en los axones amielínicos o puede ser de que viaje rápidamente a través de axones mielínicos de manera saltatorias a través del nodo de Rambier. Una vez que llegue aquí al botón sináptico, entonces van a activar a los canales de calcio voltaje dependientes y que una vez que llegue el potencial de acción al botón terminal o al botón sináptico, ingrese calcio al líquido intracelular, lo que hace que las vesículas sinápticas que dentro contiene el neurotransmisor
en su zona de reserva se acerque a la membrana plasmática presináptica, se una ambas membranas de la vesícula sináptica y de las membranas presinápticas para la liberación del neurotransmisor en la hendidura sináptica. Una vez que se libere el neurotransmisor en la hendidura sináptica, entonces va a interactuar con su receptor, bien sea metagotrópico o bien sea ionotrópico. Y así otra vez se genera el potencial postsináptico excitador, por ejemplo, que va a viajar a través del soma y a través de las dendritas, y según la sumación del estímulo, entonces aquí se puede generar o no el potencial de acción. Y así se cumple un circuito neuronal. Entonces, hemos culminado con la clase de mecanismos de señalización y excitabilidad neuronal.